presentación del Mundial. Chirel. ¿Le gustó al ministro, no? El alma en la cancha, olé, olé, olé. ¿Cómo está Jaime Pizarro, ministro del Deporte, con los tenores jugando por el centro y con panorama, ministro? ¿Cómo está? Buenas tardes, bueno, muy bien, pues muy contento porque por agregarle música también, alegría, a una experiencia que es fascinante. Yo creo que aquí hay muchos elementos, si todos miramos a nivel mundial, este es el segundo evento en términos de evento fútbol, ¿no? Después del Mundial Adulto, el Sub-20 es... y tiene esta trascendencia del desarrollo deportivo, tiene esta trascendencia de recorrer distintas partes del mundo, y de verdad es un privilegio que además no solo se enmarca en mejorar esta infraestructura, en tener muchas canchas de entrenamiento, son 19 canchas de entrenamiento, en tener toda esta capacidad desde ámbitos de capacitación hacia la gente que está trabajando en las canchas, hacia la gente que trabaja en acreditación, hacia los voluntarios. En fin, es una ganancia plena y nos alegra muchísimo poder compartirla. Vamos a compartir también en esta mesa con los tenores. ¿No se encontró listo un ministro? ¿Mañana está todo listo para que arranque la fiesta? Bueno, así es. Tuvimos incluso esta semana la posibilidad de estar en el estadio Codelco El Teniente el día martes, y la verdad que está precioso. Hay un agradecimiento particularmente a Codelco porque ha hecho un trabajo realmente fantástico. Mejoras en cancha, mejoras en camarines, mejoras en tribuna, en la misma pista atlética. Quienes estuvieron ahí, había una pista atlética que era color medio celeste, y ahora volvió a este color tan tradicional, ¿no?, de las pistas de atletismo, medio ladrillo. Como arcilla. Exacto, como arcilla, tal cual. Iluminación fantástica también, incluso agregaron algunas torres de iluminación que complementan. Todas las iluminaciones han quedado LED y con un estándar superior, porque dado que esta transmisión es en HD, también requiere un aumento en esa potencia lumínica. Así que estamos de verdad muy contentos. Estuvimos el miércoles en Talca, misma situación en el Estadio Fiscal, y hacíamos un recuerdo. Hace 2 años, en fines de agosto del 2023, ese estadio tenía agua dentro. ¿Cuándo se inundó? Absolutamente, sí, inundado. Y eso implicó que la cancha quedó inutilizada, que la pista también se dañó, entró agua a los camarines. Y hoy es un estadio absolutamente renovado, y nos alegra muchísimo porque además va a recibir el Mundial y después hay juegos binacionales ahí también. Ministro, en cuanto a la expectativa del Mundial, en términos de venta de tickets, por ejemplo, que esos informes son entregados, ¿no? Sabemos que el primer partido de Chile está estadio lleno, hay una cantidad importante para los siguientes partidos de Chile y hay mucho menos en el resto de los partidos, que es más o menos, a mí me parece más o menos obvio, digamos, más o menos lógico. Ha pasado en otros mundiales también. Pero ¿cuál es la expectativa que tienen respecto a eso? ¿Que el mundial podría llegar a encender algo más con su propio desarrollo? Sí. ¿Nota generalmente un ambiente mundial? Alguien dice, no hay ambiente mundial. Nos ha tocado estar en otros mundiales sub-20 y pasa más o menos lo mismo, como que se empiezan a aprender a medida que avanzan los campeonatos. ¿Cómo lo ven? Sí, hay tal vez 3 datos que pueden ayudar. Primero, hay más de 220.000 tickets ya entregados, vendidos, ¿no? Lo cual es un número interesante. Las jornadas de Chile están todas prácticamente completas. La de mañana, obviamente, full total. Lo que es una muy buena noticia. Efectivamente, en regiones, también producto de que esas fechas parten en la semana, también es distinto, porque justamente sábado y domingo es la actividad en Valparaíso y Santiago, que son las sedes que tienen 2 grupos. Entonces, indudablemente ahí hay un detalle que se puede perfeccionar. Sin embargo, dado que estuvimos en Rancagua y Talca esta semana, también ahí mismo nos señalaban, ha habido un entusiasmo mayor y ha ido creciendo en la medida que se va aproximando la fecha de partida. Y creemos que eso también va a ser un buen estímulo. En Talca, en conversación con el alcalde, nos decía también, nosotros vamos a hacer lo posible por tener a los colegios aquí, porque nos parece una oportunidad única para incentivar a nuestros niños y niñas con la actividad deportiva, con visitar un recinto de su comunidad, con apoyar un evento internacional. Y creemos que todas estas iniciativas son muy propicias. También se ha buscado valores que sean acordes a un evento internacional que el país busca que se pueda promover.
Por ahí veía en la página, los abonos de Valparaíso y de Santiago están algo así como 24.000 pesos por 8 partidos. Entonces, indudablemente que es un espacio que también promueve que podamos asistir. Los niños menores de 3 años entran gratis, las personas con movilidad reducida también tienen la facilidad para poder desplazarse y para poder ingresar con algún acompañante. En fin, hay elementos que buscan que continuemos promoviendo para que haya no solamente una buena asistencia, que esto sea una buena experiencia para todos quienes asisten. Ministro, y bueno, el Estado ha hecho un gran esfuerzo una vez más con las reformas, la remodelación de los estadios. Que somos más viejos, yo me acuerdo, Mundial del 87, hubo una remodelación en los estadios de Concepción, de Antofagasta, el antiguo Playa Ancha, el Nacional. Al poco tiempo, en el grueso esos estadios que estaban prácticamente en ruina. Después vino todo el plan bicentenario. Otra vez el Estado arregló prácticamente los estadios, y digo el Estado porque fueron en distintos gobiernos. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Se ha hablado con los municipios? Porque los municipios reciben los estadios y después no los mantienen como corresponde para la alta competencia. Bueno, particularmente el caso de los 4 recintos que han sido considerados, bueno, uno es el Estadio Nacional, que ya había tenido mejoras con motivo de los Juegos, ¿no? No solamente el estadio, sino también el parque, pero particularmente en el Coliseo, ¿qué fue nuevo? 2 cosas particularmente. Una, camarines. Las competencias hoy llevaban a jornadas simples, donde solo hay 2 equipos participando. En la competencia hoy día, y dado que además el Estadio Nacional va a tener 2 grupos, se requieren más camarines y ahí se ha trabajado para generar un estándar común. Eso es lo primero. Lo segundo, la cancha, que también ya fue conocida, que es una cancha híbrida, al igual que Valparaíso. Entonces los temas de cancha, de camarines, de baños, de la iluminación, ha quedado toda con un muy buen estándar. Dada la característica de estos recintos, sucede que el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, el Estadio Nacional y el Estadio Fiscal de Talca son patrimonio del IND. El cuidado y administración, mantención, corresponde al Instituto Nacional de Deporte. En el caso del Estadio Codelco El Teniente, que ha tenido un trabajo excepcional y que de verdad ha quedado maravilloso, es Codelco quien lleva adelante su proceso de administración. Así que, pero creo que esto va a ser un soporte muy interesante para el desarrollo, no solamente de la actividad futbolística, que por cierto es de enorme ayuda, sino además para otras actividades. Son todos estadios que tienen, por ejemplo, pista atlética. Como comentábamos, el Estadio Fiscal de Talca terminan los Juegos, el Mundial, y después van a poder desarrollar juegos binacionales. Entonces creo que se da esta realidad y este virtuosismo en que mejora la infraestructura, se potencie con un lindo evento y que después se continúe utilizando y administrando adecuadamente. Jaime, la selección chilena sub-20 representa la punta de la pirámide del fútbol formativo, del fútbol de cadetes que tú también conoces como futbolista y después como padre de un jugador que llegó a la alta competencia. Pero hoy por hoy el fútbol de cadetes está atravesando por una crisis que no escapa a la crisis del fútbol chileno, digamos, que es estructural y financiera. Y vemos que las series de cadetes no tienen financiamiento, hay algunos clubes que se lo toman en serio, otros que no, hay pocos complejos que reúnen un estándar mínimo, hay tal vez más categorías de las que debían existir, y hay un tema que es muy y que está poco en la agenda, ¿no? Y que se debate poco y que es muy decidor, que es que normalmente muchas divisiones están jugando en mitad de cancha y en superficies que no son adecuadas. Es increíble el alto porcentaje de partidos sobre cancha sintética en malas condiciones. Entonces, siendo el fútbol una actividad privada, ¿tiene alguna posibilidad, dado su carácter social, que en paralelo tiene esa connotación, poder eventualmente acceder el fútbol a recursos, digamos, estatales, para que el fútbol joven tenga una esperanza? Porque hoy por hoy, así como está la cosa, vamos cuesta abajo en la rodada, digamos. A ver, es un tema que tiene varias aristas, ¿eh? La primera, evidentemente, las definiciones de categorías, de desarrollo de competencia, es un tema que corresponde
al fútbol, ¿no? Y que debe resolverlo dentro de ese ámbito. Y lo digo entre otras cosas porque efectivamente hemos visto cómo también el desarrollo del fútbol femenino ha ido provocando que se deban ajustar tanto espacios, canchas de entrenamiento, canchas de competencia, etcétera. El desarrollo, aquí cuando mencionaba yo, por ejemplo, que se han invertido en 19 canchas que han quedado espectaculares. Yo hoy día tuve la posibilidad de estar en Santa Anita, un estadio municipal, en Lo Prado, y que está excepcional. Y probablemente si condiciones como esa son posibles y habrá que trabajar en conjunto con los municipios para efectivamente utilizar esos espacios en las condiciones que se establezca. El fútbol tiene un contenido y un componente social muy relevante y lo tiene a lo largo del país. Y hemos visto algunos desarrollos que han sido muy interesantes. Voy a poner un ejemplo de lo que he conocido últimamente. Deportes Iquique. Generó un espacio para sus entrenamientos con canchas de pasto natural, con canchas de pasto sintético, con un estadio que ha gestionado para el desarrollo del fútbol joven y para las competencias del fútbol joven y femenino. Y me parece un extraordinario ejemplo para continuar desarrollándolo. Creo que también hay este desafío de que una institución entienda cuál es el rol de su fútbol joven, ¿no? Para muchos es cumplir con una norma, para otros es cumplir con una norma, pero además proyectar jugadores a las divisiones superiores, para otros es el mecanismo y el compromiso de gestión, inversión y desarrollo deportivo. Ahí cada uno tendrá que asumir su espacio. Pero creo que es absolutamente posible. Tanto es así que en el fútbol femenino hay postulación de proyectos para inversión en fútbol femenino. Y si usted me pregunta cuántos equipos presentaron proyectos, me sobran dedos. Entonces, uno dice, no basta con que efectivamente existan disponibilidades, porque después, en muchos casos, no se utilizan. Y en ese sentido, perdón, Cristian, en esta misma pregunta que hace Rodrigo Hernández, si el fútbol, por ejemplo, a través de la federación, porque nosotros nos dijeron el año pasado que el IND, el Instituto Nacional del Deporte, estaba disponible a ayudar al financiamiento del fútbol joven, por ejemplo, en un ítem tan relevante y quizás el más caro, que es el de los traslados. Pero da la impresión que del otro lado no hubo gestión o no hubo acercamiento. Bueno, yo desconozco particularmente en ese tema. Lo que sí hemos visto, porque lo hemos tenido a la mano y porque se ha discutido sobre esa materia, es respecto al fútbol femenino, que para el efecto es la misma institución, solo que es representado por las categorías menores y adultas de fútbol femenino. Y en ese contexto es donde la postulación ha estado en 5 o 6 instituciones. Punto. Ministro, mañana arranca un mundial. Chile, el mundial de fútbol, ha organizado 5 mundiales, ¿no? En diferentes categorías y momentos, en diferentes décadas también, ¿no? El mundial 62, mundial 87 que es juvenil, mundial sub-17 y mundial femenino sub-20. De hecho, en términos de categoría lo ha hecho casi todo. Falta el mundial femenino absoluto y alguna otra categoría. Organiza los Panamericanos, que salieron notablemente bien, digamos. Creo que hay un consenso respecto a lo bien que le hizo al país también, una apertura de aire fresco que nos sirvió a todos, después además de años complejos. O sea, más encima, en términos, si se quiere, sociales, encaja perfecto. Y ahí de pronto el colmillo se desafila, ¿no? Se agranda respecto a organizar otras cosas. Y le pregunto por los Olímpicos, que en algún momento eso continúa como proyecto, continúa como idea, continúa como un avance, continúa no solo como una ilusión, sino como algo real. Sí, para llegar a eso, yo creo que la experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fue una experiencia única, ¿no? Yo creo que Chile, siendo la primera vez que le correspondía, creo que tuvo una excelente experiencia. A partir de eso, y solamente mirando este pasado bien reciente, hemos tenido la AmeriCup, básquetbol femenino adulto, un evento a nivel mundial. Hemos tenido fechas de mundial de rally. Si uno saca la Fórmula 1 y saca el MotoGP, el evento que viene a nivel mundial es la fecha del mundial de rally. Tenemos ahora el mundial de fútbol.
Y además seguimos con más eventos internacionales. Tenemos el ciclismo pista, UCI, que va a ser en Peñalolén, y tenemos un Panamericano juvenil. Entonces, claro. El Mundial de Tenis Junior. Y el Tenis Junior, y cerramos el año con el hockey césped femenino. Exacto. Todos eventos internacionales. Y además se están pidiendo torneos. Además, entonces yo iría con esto varias reflexiones. Hemos tenido distintas disciplinas, distintos eventos en distintas localidades del país. O sea, ¿cómo no alegrarse de que Rengo, Machalí, Santa Cruz formen parte de un evento panamericano? Por supuesto que es alegría. En un mundial, que esté Talca, que esté Rancagua, que esté la región de Valparaíso, es alegría. Que hoy día además tenemos a los cóndores que están con esta expectativa de ir. Mañana tenemos un super sábado, ministro. Pero, o sea, yo creo que uno quisiera teletransportarse, porque entre estar en el Estadio Sausalito, estar en el Estadio Elías Figueroa, estar en el Estadio Nacional, tener a las Rojas como súper protagonista de este sábado es maravilloso. Entonces, y creo que además en nivel competitivo de lo que ha ido sucediendo, y pongo el ejemplo de Asunción 2025, donde el remo y el canotaje fueron súper destacados, las experiencias recientes del patinaje, el buen resultado de la Copa Davis también hace pocos días atrás, y además con una asistencia extraordinaria en el curso central. Entonces, tomando esas situaciones que se han presentado, nosotros seguimos adelante con la postulación a futuros juegos. Se hizo antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, se hizo durante y se hizo después. Incluso asistimos junto al Comité Olímpico Chileno a Lausanne, a la sede del Comité Olímpico, para reuniones con esta comisión. A partir de eso, ese proceso continúa, y se sumó una iniciativa en este trayecto, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, sí, que nuestro país mencionó también su disposición a participar de ese proceso, entendiendo que también es un proceso previo, ¿no? Es juegos que debieran ejecutarse el 2030. ¿Y ayuda a que Chile sea sede de los Juegos Olímpicos Especiales, de las Olimpiadas Especiales? Por cierto que no solamente desde la perspectiva de la organización, sino en esta diversificación de tener disciplinas o el deporte convencional, el tener el deporte paralímpico y el también poder optar a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, ¿no? Creo que es poner al país dentro de todo el contexto de la actividad física y el deporte y de los mega eventos de manera especial. Entendemos que es factible que esa definición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se tome en Milano Cortina en enero-febrero o primeros meses del próximo año. Así que este camino continúa. Y por eso ponía yo como ejemplo lo que ha estado pasando con estos eventos, y que por lo demás traen a veces algunos datos que son, o sea, tremendamente destacados. Tener, no sé, entre 500, 600 mil personas en Biobío, producto del rally, es realmente excepcional. Ministro, con relación al Estadio Nacional, al Parque Estadio Nacional y también al Coliseo, ha habido una campaña, no sé si comunicacional, pero salió muy fuerte el alcalde de Ñuñoa, Sichel, para decir que la comuna recibió una serie de externalidades negativas, quería, me parece que lo apoyaran con recursos, etcétera. Sin embargo, todo lo que ingresa hoy día al erario por el Estadio Nacional, hay que financiar una infraestructura que no existía, y es una infraestructura de alto rendimiento que es carísima. El centro acuático ya de entrada es carísimo abrir el candado todos los días. ¿Se ha conversado con el alcalde Sichel para hacerlo entender que este es otro problema, que es otra realidad, que ya no es el mismo Estadio Nacional de antes? Bueno, con el alcalde hemos tenido reuniones y hemos conversado. Tuve la posibilidad, a propósito del mismo Mundial Sub-20, donde se exhibió en el frontis del municipio también el trofeo, en uno de los primeros lugares donde además se hizo. Y compartíamos ahí 2 o 3 temáticas que, por cierto, son necesarias de atender. Una, respecto de la recepción final de todas las obras que están en este parque de 64 hectáreas y que se está avanzando. Ese era un tema. El segundo decía relación con poder ordenar la periferia del estadio en términos de los estacionamientos, porque evidentemente ahí se genera un problema cuando hay evento en que el estacionamiento, la ubicación, la proliferación de
cuidadores de auto, generaba una dificultad. Y el municipio ha ido avanzando con parquímetros, lo que ha dado también un ordenamiento y una situación distinta en el perímetro del estadio y que nos parece también que ayuda a este proceso. Jaime, varias cosas sobre el final y seguramente con el entusiasmo que tiene la gente. Usted hablaba de estas canchas de entrenamientos, es muy importante y nosotros en esta mesa lo hablamos todos los días cuando se habla del componente social del fútbol. Ojalá que también esto sirva para, no sé si hablar del regreso de la gente al estadio, pero para hablar de que las cosas de alguna manera cambien. Por ejemplo, usted jugó el fútbol, yo lo podría decir de otros tiempos, usted jugó un estadio con 85.000 personas y hace poco se jugó un clásico con 1.500 personas. Entonces, vamos encaminados para que también esto, como pegó en los Panamericanos, nos pegue en la galería y en la tribuna de otra forma. Yo creo que de todas maneras son ejemplos en los cuales debemos replicar, debemos tratar de generar esta participación familiar en poder tener los recintos con lindos aforos. Nos alegramos muchísimo también que junto a la organización el rugby también pueda disponer de este aforo. Creo que es importante, creo que es un estímulo especial. Yo tuve la posibilidad unos breves minutos de estar con los jugadores y yo les decía, jugar un mundial es un privilegio. Jugar un mundial en Chile, en las condiciones que están los estadios y con el estadio lleno, es un sueño. Entonces creo que es una excelente oportunidad para quienes están adentro y para quienes lo vamos a admirar desde afuera, para tener no solamente un buen comportamiento, sino que alentar, estimular y también motivar a nuestros niños y niñas. Así que de todas maneras creo que conductualmente, en disposición también entregarnos a que sea y disfrutar un gran evento. ¿Y cómo lo vio los muchachos? ¿Tranquilos, nerviosos? Ese nervio sí, natural antes de jugar. Yo diría que con esa entre ansiedad y la enorme disposición que tienen, porque creo que en general todos reconocen que es importante este lindo desafío. Y por supuesto creo que imaginarse el Estadio Nacional con esa cancha maravillosa, con el estadio lleno y con el título que tiene esta canción, ya que estamos en esto, es jugar un mundial en Chile, es un privilegio. Le pasó a nuestros deportistas con los Juegos Panamericanos, fue para ellos una experiencia única y yo creo que este mundial de la misma forma puede ser muy valioso para la selección absoluta, porque pueden haber jugadores que en poco tiempo más también sean muy importantes ahí. Un mundial que canta sobre la unión y la pasión, una canción que canta con compartir con energía con los hinchas de nuestro país. El mundial termina el 19, el 21 juega la U. ¿Usted cree que pueda jugar en un estadio mundialista, la Copa Sudamericana? No es nuestra responsabilidad, de acuerdo a los compromisos, es que el estadio se entregó con una anticipación. Exacto. Y se recibe también con un plazo adicional. Nosotros buscamos que en todas esas situaciones podamos acortar los plazos. Disculpe, ese plazo no es el 20 de octubre. No, porque hay una serie de elementos de comunicaciones, de transmisión, de todo lo que es el brandeo que debe ser retirado. Y eso no me imagino. De hecho, el plazo es bastante mayor. Hoy el Nacional no para ese partido de octubre. En principio yo imagino que no. Salvo que, no sé, existan condiciones que después lo cambien. Pero si uno revisa todo lo que son los términos de los compromisos que están suscritos, alguien me preguntaba en Talca por qué no se puede ingresar al estadio, porque están instalando todo lo que es marcas y que lógicamente el contrato exige que no se visibilicen antes del evento. Por lo tanto hay que cumplirlo y esa es la razón que también en estos casos hay que considerar. Como tantas veces en la historia, la última, Danilo Díaz. Lo único que le faltó, ministro, jugar un mundial, es lo que le dijo a los jugadores. Exactamente. Sí. ¿Y qué le pasa cuando dice levanté la Copa Libertadores con Colo-Colo, la carrera brillante, elegido por France Football en el equipo ideal del año 87, es decir, no jugué un mundial? Sí. Pero Vicente lo va a jugar el 30. Pero ojalá. Pero además, efectivamente, y esto es porque es una ruta de desarrollo. Finalmente, un jugador que es seleccionado sub-15, sub-17, sub-20, o que va a un mundial y juega un mundial, es un aprendizaje, un estatus, una condición totalmente distinta. Totalmente distinta. Ellos no solamente van a llegar como mejores jugadores,
van a crecer como personas en esta experiencia, en la relación, en la integración, en el reconocimiento, en la valoración, y creo yo que eso es lo que hay que consolidar y que ojalá tanto los clubes como la selección nacional puedan hacerse de ese buen resultado. Ministro, la agenda está apretada, lo vimos esta mañana en la ceremonia del Estadio Nacional con el presidente del fútbol chileno, el presidente del país, con Pierluigi Colina también, y le agradecemos este espacio para conversar en la antesala de una Copa del Mundo que esperemos sea muy linda en las tribunas y en las galerías porque lo necesita nuestro fútbol. Gracias por venir. No, encantado, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y también, tal como en algún momento lo decíamos, tenemos un fin de semana que es de La Roja, y es de La Roja para la Sub-20 y es de La Roja para los Cóndores, así que desearles a ambos el mayor de los éxitos. Ministro, el look ahora europeo es con traje y zapatillas, ¿te fijaste? Absolutamente, de hecho le decía al señor Colina ahí junto con Cristian de FIFA, le decía, oye, debiéramos copiar rápidamente esto porque es bastante más cómodo. Y nos contó la anécdota de cómo llegaron a ese look. A esa aprobación, porque es de parte del protocolo. De hecho, fue en Qatar, me decía. Es imposible estar 12 horas con zapato en Qatar. Se deshacían los pies, así que me dijo, ahí cambiamos, y la verdad que si el presidente de FIFA lo hizo, bueno, el resto quedamos. ¿no? Jaime, lo esperamos como cuando jugaba. Exacto. Zapato negro con planta blanca. Bueno, ahí estaremos. Listo, gracias, Jaime. Muchas gracias.